Bienvenidos a la serie Liderazgo en Seguridad del grupo Linde, líder mundial en ingeniería y gases industriales. En este programa consideraremos los lineamientos de seguridad para trabajar con dióxido de carbono sólido, líquido y gaseoso, normalmente denominado CO2. Cubriremos sus propiedades básicas, comportamiento, tuberías y almacenamiento. Además, examinaremos las cuestiones de seguridad relacionadas con la falta de oxígeno y las quemaduras por baja temperatura. Cuando se utiliza en grandes cantidades, el dióxido de carbono siempre se almacena como líquido a alta presión. Es más práctico que despachar cilindros pequeños de gas comprimido, ya que el CO2 licuado ocupa menos espacio. Existen dos tipos de tanques para almacenar CO2 licuado: refrigerado y con camisa exterior de vacío. Los refrigerados requieren servicio eléctrico, líneas refrigerantes y un compresor, como un congelador grande. Los de vacío son similares en diseño a los termos, contenedores superaislados para almacenar líquidos a baja temperatura. Es importante saber cómo detener el flujo del producto desde el tanque en caso de emergencia. Cada tanque de CO2 cuenta con una válvula principal de aislamiento que puede cerrarse en caso de emergencia para detener el flujo de CO2. Al cerrar la válvula principal de aislamiento, toda fuga o emergencia se puede controlar. Toda descarga continua del producto, sólida o por vapor, indica una condición anormal. Si se sospecha de problemas con el tanque o sus sistemas de tuberías, contacte al Linde, al número telefónico del tanque. El CO2 líquido que fluye del tanque es extremadamente frío. La acumulación de hielo en la tubería sucede cuando la humedad de la atmósfera se congela en la superficie fría de la tubería. Es importante no tocar ninguna superficie fría alrededor del tanque, ya que puede quemarse por el frío o su piel podría pegarse al tubo. Siempre mantenga el área del tanque libre de materiales, automóviles y otros vehículos. Para retroceder con un camión o pipa de gas licuado, se necesita mucho espacio. Asegúrese y mantenga limpio y despejado el trayecto entre la ruta y el tanque. Los sistemas de tubería de CO2 son tan importantes como el tanque. Asegúrese de protegerlos de daños potenciales. Mantenga los montacargas, camiones y otros equipos pesados bien lejos de todo componente del sistema con dióxido de carbono líquido o gaseoso. Los sistemas de tuberías de CO2 licuado pueden ser de distintos materiales: acero inoxidable, bronce o cobre tipo K. Sin embargo, todas las juntas deben utilizar soldaduras sin cadmio, con 56% de plata como mínimo. Por seguridad y eficiencia, las tuberías que transportan CO2 licuado deben estar aisladas. Una tubería de cobre de 2 pulgadas de diámetro requerirá aislamiento de espuma de polietileno de 3 pulgadas de espesor. Otra opción es acero inoxidable con camisa exterior de vacío, aunque las tuberías que transportan CO2 no son tan frías y no requieren aislamiento. Si se necesita reemplazar o agregar una tubería para CO2 licuado, asegúrese de que un ingeniero calificado revise el diseño, los niveles de presión y la selección de materiales de todos los componentes. La tubería de CO2 se debe identificar con indicación de contenido conforme las normas de etiquetado específicas de su localidad. Es importante que el CO2 licuado nunca quede atrapado dentro de un contenedor o tramo de la tubería donde no estén los dispositivos de alivio. Siempre deben estar estos dispositivos para ventear el gas cuando se acumule la presión. ¿Por qué? Imagínese agua hirviendo en una olla con la tapa puesta. ¿Qué sucede? El agua hierve, la presión del vapor se acumula y en poco tiempo la situación se vuelve muy peligrosa. Si el CO2 licuado queda atrapado en un contenedor o tubería sin venteo, la situación es la misma. Aunque esté muy frío, el CO2 licuado realmente hierve a medida que se evapora. Esto puede acumular una presión enorme, suficiente para que se rompa la tubería. Los dispositivos de alivio se deben instalar en todo sistema donde pudiera quedar atrapado el CO2 licuado, ya sea tubería o tanque. El CO2 licuado es muy frío. En un sistema de tanque y tubería se encuentra a menos 18 grados centígrados. Nunca se debe tocar un componente metálico con la piel sin protección.
La piel se congelará y adherirá al metal y se desgarrará si intenta soltarse. Puede trabajar con CO2 en estado sólido, denominado hielo seco. Este incluso es más frío, 78 grados centígrados bajo cero. El hielo seco puede provocar graves quemaduras por bajas temperaturas. El CO2 gaseoso no tiene olor. El vapor que se ve cuando se emite o almacena el dióxido de carbono se puede confundir. Es solo vapor de agua que se condensa en el aire circundante. Una vez que alcance la temperatura ambiente, el gas CO2 es completamente invisible. La temperatura del gas CO2 puede variar mucho, dependiendo de cómo se haya creado o evaporado. Puede oscilar en temperaturas desde 78 grados centígrados bajo cero o por encima de la temperatura ambiente. Recuerde, no es necesario que el gas CO2 se vea para que sea peligroso. Hablemos del riesgo de quemaduras por baja temperatura. Si su piel toca directamente el CO2 sólido o líquido, puede sufrir congelamiento. El contacto, aún durante pocos segundos, puede doler mucho. Aún sin dolor, esta lesión se puede reconocer por el aspecto encerado y de color amarillento del tejido congelado. Si se produce una quemadura, no frote la piel congelada y no intente calentarla mediante calor seco. Coloque el área afectada bajo agua tibia, nunca caliente, y retire toda ropa que obstaculice. La mejor forma de evitar lesiones por baja temperatura con CO2 es usar ropa protectora cuando se manipule de cualquier manera. Los trabajadores deben usar camisa de mangas largas y pantalón 100% algodón, protección ocular y facial, botas de seguridad y guantes aislantes que sean ajustables. Cada año hay personas que mueren por la exposición al gas CO2. El dióxido de carbono presenta un riesgo muy grave por dos razones. Primera, porque al acumularse en el aire desplaza todo lo demás, entonces el porcentaje de oxígeno disminuye. A niveles muy bajos de oxígeno no hay tiempo de saber qué está sucediendo. Con unas pocas inhalaciones puede quedar inconsciente. Y la segunda, porque en concentraciones por encima del límite de exposición permitido por OSHA de 5.000 partes por millón o la mitad de 1% en el aire, pueden presentarse síntomas como cefaleas, mareos, aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por ejemplo, cuando se utiliza para congelamiento o refrigeración a granel, el CO2 se evapora gradualmente y libera el gas en el aire. El gas también puede liberarse cuando se evapora el residuo de la nieve carbónica sobre los productos congelados. Ambas situaciones pueden ser extremadamente peligrosas porque pueden provocar que las cantidades tóxicas de gas se acumulen gradualmente y se agote la cantidad de oxígeno en el aire sin ninguna advertencia. El CO2 es más pesado que el aire. Cuando se libera en un lugar o en un área confinada con escasa ventilación, suele descender al suelo e instalarse en áreas bajas. Los ventiladores, las máquinas y hasta las personas en movimiento impactan en las corrientes de aire. Ya que es invisible, el CO2 puede acumularse en estos espacios sin que nadie lo advierta y así crear una situación potencialmente letal para cualquiera en el área. Es fundamental identificar las áreas con mayor riesgo de deficiencia de oxígeno por la presencia de CO2. Las señales de advertencia deberán ubicarse donde exista la posibilidad de altas concentraciones de CO2 o deficiencia de oxígeno. Los sistemas de ventilación deben funcionar y mantenerse en buen estado. El monitoreo del aire atmosférico instalado deberá disparar una alarma si la cantidad de CO2 en el aire aumenta demasiado o si el nivel de oxígeno en el aire desciende por debajo del 19.5%. Todos los empleados que trabajen en el área se deben capacitar para reconocer los peligros del CO2 y para responder adecuadamente en caso de alarma o emergencia. El CO2 se utiliza a diario de forma segura en ambientes industriales, pero puede ser peligroso. No asuma que va a poder verlo. El gas CO2 puede ser completamente invisible. La mejor protección es conocer los riesgos y tomar las precauciones adecuadas. Si se sospecha que existe una atmósfera con poco oxígeno, no ingrese al área, aun si hay alguien desmayado. Busque ayuda de personas capacitadas en el ingreso a ambientes con riesgos de asfixia.
Todos los empleados afectados deben conocer la hoja de datos de seguridad del material sobre dióxido de carbono. Linde facilita las hojas de datos con importante información de seguridad del material, que incluye los peligros del producto, primeros auxilios y medidas ante accidentes, equipo de protección personal, así como procedimientos adecuados para su manejo y almacenamiento. Revisemos los puntos clave del dióxido de carbono, o CO2. Para muchas aplicaciones industriales, el CO2 se almacena en estado líquido a alta presión, en un tanque refrigerado o tanque con camisa exterior de vacío. La temperatura del CO2 licuado es aproximadamente de 18 grados centígrados bajo cero, mientras que la del CO2 sólido es de 78 grados centígrados bajo cero. Estas temperaturas generan un riesgo grave de quemaduras por baja temperatura, razón por la cual el CO2 se debe manipular con ropa protectora adecuada. El CO2 es más pesado que el aire, por lo tanto, suele descender al suelo e instalarse en áreas bajas. Las instalaciones donde se utiliza cualquier forma de CO2 deben tener sistemas de ventilación de escape y monitores de oxígeno. El CO2 presenta un riesgo significativo de asfixia, ya que desplaza el oxígeno y puede paralizar el sistema respiratorio. Si sospecha de acumulación de CO2 no segura en un área específica, no entre. Notifica al personal de seguridad adecuado y mantenga alejadas a las demás personas. Los gases industriales como el dióxido de carbono juegan un papel fundamental en la fabricación, procesamiento de alimentos, atención sanitaria y miles de otras aplicaciones. Comprender sus propiedades y comportamientos y utilizar los procedimientos que incluyen las mejores prácticas de manejo permite un lugar de trabajo más seguro. Para mayor información sobre gases industriales como el dióxido de carbono o para obtener las hojas de datos de seguridad de cualquier gas industrial, visite nuestro sitio web en www.lindeus.com. Gracias por ver este video. Que tengan un día seguro.